pues un agradecimiento a todos los que pudieron ver nuestro video anterior que fue acerca de la guerra con Chile. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte, o mejor dicho, la continuación, ¿sí? En el video anterior pudimos conocer cosas como, por ejemplo, los antecedentes, las causas, los pretextos de todo este conflicto. Algunos detalles para recordar. Recordamos lo siguiente: ¿quiénes son los países que se enfrentan? Tenemos a tres. Tenemos, de forma directa, Perú, Bolivia y Chile. Pero colocamos un país más. ¿Cuál era este país? Era un país pues que no pertenecía a Sudamérica, pero en aquel momento, en el siglo XIX, era la máxima potencia mundial en el mundo. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a Inglaterra, pues, ¿no? Ahora, pero esta guerra tiene una motivación. ¿Por qué se da esta guerra? Acuérdate que para aquel momento el guano ha perdido el prestigio que tenía, o mejor dicho, ha caído el precio del guano. Ya no se exporta tanto como se va a exportar un nuevo elemento. ¿Cuál es este? Es el salitre. Y en aquel momento, el monopolio mundial de salitre lo tenían dos países. Por un lado tenemos a Bolivia, en la región de Antofagasta, y por otro lado tenemos el lado peruano, en la región de Tarapacá. Entonces, estos territorios ricos van a ser ambicionados por una potencia extranjera y por un país acá en Sudamérica. ¿Ya tú sabes cuáles fueron? Vamos a ver. También pudimos conocer que para que se pase a luchar por tierra, primero se tiene que asegurar por el mar. Y como Bolivia no tiene armada naval, el peso recae sobre el Perú. Vimos el sacrificio de Grau, ya sea en la batalla de en el combate de Iquique y en el combate de Angamos, ¿no? Donde al final Grau pues inmola junto con su monitor Huáscar y cae muerto producto de un cañonazo del Cochrane que cae en la torre de mar donde se encontraba, ¿no? Ahora, la campaña terrestre. ¿Cómo va a iniciar? Con un famoso desembarco conocido como el desembarco en Pisagua. Aquí pues las tropas aliadas tanto de Perú y Bolivia son derrotadas por las chilenas. La batalla de San Francisco sucede lo mismo, también son derrotados. Pero en Tarapacá, acá cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en Tarapacá hay un triunfo peruano, pero lastimosamente fue un triunfo simbólico. ¿Por qué? Porque habíamos ganado, habíamos avanzado, pero nos quedamos, o bueno, se quedaron sin armamento, se quedaron sin municiones, se quedaron sin alimentos. No les quedó otra que retroceder y abandonar la región más rica, que era la de Tarapacá. Una vez que pasó esto, ojo, y acaba de destacar un personaje, acuérdate su nombre, Andrés Avelino Cáceres. Ahora veamos lo que fue la batalla de Tacna. Esta es una de las batallas que, a diferencia de la batalla de Arica, es una de las que menos se habla, pero sin embargo es la más importante en términos estratégicos. ¿Por qué? En esta batalla se demuestra que el ejército del Perú, en la parte sur de la campaña terrestre, prácticamente está liquidado. Ya no queda nada más que hacer. Y aparte, que por otro lado, se da la famosa retirada de Bolivia. Algunos dicen que Bolivia se retira porque simplemente nos abandona, pero lo cierto es que Bolivia prácticamente su ejército quedó destruido, desbaratado. Ya Bolivia no tenía nada más que hacer en el conflicto. ¿Pero qué pasó luego? Se da la batalla de Arica, un 7 de junio de 1880. Pero antes de llevarse esta batalla, hay que recordar lo siguiente. Acá hay un reducido número de soldados peruanos. ¿Por qué? Porque los jefes militares van a dejar simplemente un pequeño grupo y los demás lo van a llevar a Tacna, porque esta es la batalla decisiva de forma estratégica en lo que fue la campaña terrestre. Y acá el grupo de soldados reducidos va a estar al mando de Francisco Bolognesi. Pero días antes de la batalla, Bolognesi le escribe al general Segundo Leiva que por favor venga a apoyarlo, que traiga las tropas, porque si se juntan las tropas de él con las de Bolognesi, van a lograr causarle gran daño al enemigo y la victoria va a estar asegurada. ¿Qué crees que hizo Segundo Leiva? Cuando estaba de camino a Arica, decide retornar para Arequipa. Y a Bolognesi lo deja a su suerte. Y a pesar de eso, Bolognesi le escribía: apure Leiva, aún es posible causar grave daño al enemigo. Pero como hemos visto, no regresa. Entonces todo el peso recae sobre Bolognesi. Y aquí Bolognesi tiene dos opciones: o se rinde o pelea hasta el final. Ya sabemos qué es lo que va a elegir Bolognesi. Va a pelear hasta el final. Y ahí ya viene la famosa frase, ahorita lo vamos a conocer. 2 días antes del conflicto, el general Manuel Baqueano manda a un diplomático chileno para que se entreviste con Bolognesi y prácticamente, o lo que le va a exigir, va a ser la rendición. A lo que Bolognesi le responde: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa fue la respuesta de Bolognesi. Luego Bolognesi le va a consultar a toda su alta oficialidad y van a respaldar la decisión de él. Ya sabemos cómo termina esa batalla. El Perú tristemente pierde, y acá también se va a evidenciar la famosa, o una de las prácticas más tristes y más condenables de esta guerra, que va a ser el famoso repase.
A las personas que están heridas van y los rematan. Cuenta, y un detalle más, en esta guerra va a pelear un argentino que después se va a convertir en presidente de su país. ¿Quién fue? Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña cuenta que él, cuando regresa una vez terminada la batalla, encuentra a Bolognesi con los bolsillos para afuera, lo encuentra sin botas y algo más triste es que ha recibido un culatazo de la parte del fusil, la parte de acá, es la parte final es la culata, ¿no? Ha recibido un culatazo donde pues su cráneo se ha abierto y se ha derramado parte de su cerebro, ¿no? Es así como encuentra tristemente a Bolognesi. Esto se pudo haber evitado, pero Leiva no vino a socorrer a Bolognesi. Terminado esto, se va, y unos meses antes todavía de esto, se va a dar el famoso bloqueo del Callao. ¿Qué fue lo que pasó? Chile va a impedir de que entre armamento al Perú y también va a impedir que muchas veces se realicen algunas actividades, ¿no? Con lo que el Perú pues se va a ver económicamente perjudicado. A pesar de que ya no tenemos armada naval, el Perú logra hundir dos barcos chilenos. ¿Qué barcos? El Loa y la Covadonga, ¿no? Acá va a estar el ingenio peruano. Uno de estos barcos, ¿sabes cómo fue destruido? Vio una pequeña lancha que llevaba pues alimento y los chilenos la van a subir al barco y adivina qué, esa lancha tenía un torpedo. Producto de la explosión, uno de estos barcos pues es destruido, ¿no? Y esto a los chilenos le va a incomodar bastante. Pero mientras pasaba todo esto, ¿sabes lo que sucede? Los chilenos van a comisionar una expedición a cargo de Patricio Lynch para que vaya por las haciendas peruanas cobrando cupos o destruyéndolas, para que así el Perú se vea obligado a firmar ¿qué cosa? A firmar la paz, concesión territorial de una de las regiones más ricas, que contenía ¿qué cosa? Contenía Salitre Cuadra, era Tarapacá. El Perú se niega. Y también hay un país que va a venir a ser un mediador para encontrar la paz entre Bolivia, entre Perú y Chile. ¿Quién es? Es los Estados Unidos. Pero al final no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre uno de los reclamos que va a exigir Chile es que le paguen 20 millones de pesos, de los cuales 4 millones tienen que ser al contado. Y por el lado peruano, por mientras se van a quedar, Chile se queda en poder o se pretendía quedar en poder de Moquegua, Arequipa, Tacna y Tarapacá para siempre en poder de China. Obviamente el Perú se va a negar a firmar esto. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Como las negociaciones en el barco americano La Caguana fracasan porque el Perú no quiere firmar una rendición en la cual tenga que entregar territorio, Chile ahora tiene que presionar aún más al Perú. Más de lo que ya la expedición Lynch estaba presionando con el cobro de cupos y la destrucción de haciendas. Pero para eso tienen que conquistar su corazón. ¿Y dónde está el corazón del Perú? Es su capital. ¿Cuál es su capital? La ciudad de Lima. Para esto el presidente Nicolás de Pirola, que era un civil, era un dictador, va a organizar la defensa de Lima y para ello va a colocar dos líneas defensivas. Una va a ser ubicada en San Juan y la otra va a ser la línea de Miraflores. Con la primera batalla que se llevó a cabo el 13 de enero de 1881, después de esto se va a dar la destrucción de Barranco y Chorrillos. Acá los chilenos, pues, fruto del frenesí de la victoria, se van a dedicar pues a hacer un desbande total, un pillaje. Es más, va a ser tanta la borrachera que entre ellos mismos se van a asesinar a algunos de ellos, ¿no? Eso lo cuenta Basadre en su libro. ¿Qué más? Entonces, en ese momento era una oportunidad precisa para atacarlos. ¿Y quién se va a dar cuenta de esto? Es Andrés Avelino Cáceres. Él le pide permiso a Pirola para aprovechar esa oportunidad. ¿Pero sabes lo que hace Pirola? Pirola se niega. Días después se va a llevar a cabo la batalla de Miraflores, donde también pierde el Perú. Ahora Lima está desamparada. Lo mismo que le ha pasado a Barranco Chorrillos, le puede pasar a Lima, pero no le va a pasar, porque es un extranjero que pues va a persuadir a los chilenos de que cometan lo que sucedió en Barranco y Chorrillos. ¿Quién es este señor? Es un señor de apellido Petituars. Él es el que, digamos, que va a ser el salvador de la ciudad de Lima. Y esta batalla que determina la entrada chilena a la ciudad. ¿Y sabes tú por dónde van a desfilar? Es una parte que te aseguro tú ya la has recorrido. Está entre la Plaza San Martín y la Plaza Mayor. ¿Cómo se llama este lugar? El Jirón de la Unión. Ahí por donde tú sueles frecuentar o donde has visitado, ese lugar pues fue por allí por donde marcharon los chilenos. Cuentan algunos que todos cerraron
sus casas, sus ventanas, todos no querían ver a los chilenos. Pasaron con su banda de música, todo, bien pomposo. Ahora, ¿pero ahí acaba la guerra? Ahí no acaba. ¿Por qué? Porque hay un militar, que te dije su nombre, que te acuerdas, Andrés Sabino Cáceres, que va a organizar la resistencia del Perú. Y ya no lo va a hacer en la capital, va a estar dirigido más que todo en la sierra central del Perú. Ahí pues se van a llevar a cabo batallas como la de Sangrar, la de Pucará, Marcavalle, Concepción y Huamachuco. Todas estas de acá, a excepción de la última, la gana Cáceres. Pero ojo, Cáceres es un gran estratega. Sus soldados están conformados de algunos veteranos del ejército y también por sus famosos montoneros o guerrilleros, que pues son personas que son de esos lugares, son personas que conocen todo el terreno geográfico, pues la hacen linda, como se dice. En cambio los chilenos no estaban acostumbrados a pelear en ese lugar. Cáceres va a tener grandes batallas, grandes victorias. Acuérdate que él lo conocen como el brujo de los Andes, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque hay algunas anécdotas que se cuentan, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, donde se dice que algunas llamas se le habían colocado cebo por acá, también por acá, por la parte de las orejas, y de los cerros le habían hecho bajar, y en ese cebo le habían prendido fuego, pues, ¿no? Cosa que las llamas gritaban de dolor, bajaban por todo el cerro, y también acompañaron a algunos guerrilleros, reventando cohetes, y los chilenos alarmados, una vez dejaron sus pertrechos de guerra, y uno de los peruanos lo pudieron capturar, ¿no? Otra anécdota también que se cuenta de Cáceres es que él solía vestir a sus soldados, que más se parecían a él, como él mismo, pues, ¿no? Cosa que la gente dice, oye, ¿hemos visto a Cáceres por acá? No, está por acá. Y así como se va a ganar ese apelativo de el Brujo de los Andes. Y hay otras historias más que se podrían contar, pero por una cuestión de tiempo no. Lo vamos a dejar ahí. Pero pasa lo siguiente, que el Perú no puede firmar la paz y el Perú se está desangrando. ¿Por qué? Porque Cáceres, de forma heroica, sigue con la resistencia, porque Cáceres, a diferencia de los demás militares que han traicionado al Perú, que son entreguistas, él decide luchar. Pero los hacendados corren el peligro que mientras sigan la guerra, sus haciendas sean destruidas y tengan que pagar cupos. Entonces, por ahí va a haber un presidente que le van a decir presidente regenerador, que va a ser Miguel Iglesias, que él de su hacienda, en el año de 1882, lanza el famoso Grito de Montán, donde básicamente se dice lo siguiente, que el Perú va a firmar la guerra, no importan las condiciones, pero no se puede mientras está Cáceres luchando. Entonces parte del ejército de Iglesias, adivina con quién se va a morir, con Chile, para derrotar a quién, para derrotar precisamente a Andrés Sabino Cáceres. Si no hubiera sido por la colaboración de algunos peruanos traidores, Cáceres podríamos decir que no hubiese sido derrotado. Cáceres es derrotado, se termina con la resistencia de la campaña de la Breña, y ahora el Perú está a merced de quién, a merced de Chile. Y pues precisamente se va a llevar a cabo la firma del Tratado de Ancón, donde se estipula que el territorio de Tarapacá va a pertenecer a Chile para siempre, el Perú renuncia a ello, y la ciudad de Tacna y Arica, las ciudades de Tacna y Arica van a estar en poder de Chile durante 10 años hasta la realización de un referéndum o plebiscito donde pues se le va a preguntar a qué país quieren pertenecer. El país que gana, o el país que obtiene, va a pagar la suma de 10 millones de pesos o 10 millones de soles, ¿no? Es así como termina la guerra. Algunas conclusiones que podemos decir acá, que básicamente los peruanos hemos perdido, uno por no estar preparados, otro por estar asumidos, otro porque no había una cabeza que pues garantice el gobierno del Perú. El Perú tuvo muchos presidentes, tuvo Manuel de Soprado, el general La Puerta, Nicolás de Piedra, Francisco García Calderón, Lizardo Montero, Miguel Iglesias. Mira cuántos presidentes tuvo el Perú. Chile solamente tuvo 2. Hay una parte donde se dice que el Perú pierde porque no tiene identidad. Los soldados no tienen identidad, ¿no? Pero también que muchos soldados que venían de las partes más profundas del país, lo que conocemos popularmente como la sierra, no tenían identidad. Pero todo esto González Prada dice lo siguiente: si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? ¿Tú pelearías por alguien que te ha tratado mal durante mucho tiempo? Pues no. Entonces, esa es una de las reflexiones que tenemos acerca de esta guerra. Y la última, ya para cerrar. ¿Qué ganó Chile con esta guerra? ¿Qué ganó Chile con esta guerra? Te cuento lo siguiente. En Chile, mientras se daba la guerra, muchos ingleses compraron muchas compañías salitreras. Entonces, acabada la guerra, Chile no es dueño de todas las salitreras. Es más, Chile va a obtener bastante dinero, pero producto del impuesto a la extracción de salitre, no que el salitre sea de ellos. Entonces, como digamos que Chile, para conquistar ese salitre,
puso la carne de cañón, puso los soldados, pero al final ya sabemos qué país fue el beneficiado. Y lo mismo va a pasar con el Perú. Luego de la guerra, el Perú tiene que recuperar el país. ¿Y a quién crees que le va a pedir dinero? A Inglaterra. Entonces, entre estos tres, incluyendo Inglaterra entre estos cuatro, ¿quién crees que ganó más en esta guerra? Esto sería todo, gracias por su tiempo. Este contenido no hubiese sido posible si no hubiera sido por la colaboración de mi hermano. Él tiene su canal de YouTube, ahí se lo voy a dejar para que a lo mejor lo puedan visitar. Muchas gracias por su tiempo, hasta la próxima oportunidad.